They say to only bring what you can carry. So with the all-new 2025 Ford Expedition Tremor, bring a lot. Like 3 dirt bikes, a few tents, an entire crew ready to make memories. A panoramic 24-inch display, and the confidence to push your limits. The all-new 2025 Ford Expedition Tremor. Always consult the owner's manual before off-road driving. Know your terrain and trail difficulty and use appropriate safety gear. Max payload varies based on accessories and vehicle configuration. See label on door jamb for carrying capacity of a specific vehicle. Always properly secure cargo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente ser santo? ¿Es posible vivir en santidad en un mundo como el nuestro? ¿Por qué Dios insiste tanto en este tema? ¿Será que la santidad es solo para unos pocos elegidos o es una invitación abierta a todos los que desean vivir cerca de Él? En medio de tantas voces que nos dicen, haz lo que quieras, vive tu verdad o no te preocupes por las reglas, Dios nos dice algo muy distinto. Sed santos, porque yo soy santo. Levítico 19:2. Pero, ¿qué quiso decir con eso? ¿Es simplemente una exigencia religiosa o es una puerta abierta hacia una vida transformada, libre y plena? Levítico 19 no es solo un capítulo lleno de normas antiguas y desconectadas de la realidad moderna. Es una revelación profunda del corazón de Dios. En sus líneas descubrimos que la santidad no es un peso, sino un privilegio. No es una carga legalista, sino un camino hacia la verdadera libertad. Entonces, ¿estás dispuesto a explorar lo que realmente significa ser santo? ¿Te atreves a mirar con nuevos ojos este llamado divino que no ha perdido vigencia? Acompáñame en este estudio y descubre por qué Dios no solo desea que seamos diferentes, Él nos llama a ser como Él. Levítico 19:1-2. Se narra, Dios habló directamente a Moisés y le entregó un mensaje claro, sin rodeos, sin adornos. Santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Esta no es una sugerencia, ni una opción reservada para los más espirituales. Es un mandato, y lo dirige a toda la congregación, no solo a los sacerdotes, profetas o líderes, sino a todo su pueblo. Desde el principio Dios ha anhelado tener una relación con un pueblo que lo represente, que refleje su carácter y que viva de una manera diferente al resto del mundo. La palabra santo en hebreo, kodos, implica estar apartado, ser distinto, consagrado con un propósito especial. Ser santo no es aparentar perfección, ni tampoco significa vivir una religiosidad rígida o vacía. Ser santo es vivir de tal forma que nuestras acciones, palabras y decisiones testifiquen quién es nuestro Dios. Es caminar en la tierra, mostrando que el cielo nos ha tocado. Es llevar en la conducta diaria el sello de haber estado en la presencia del Altísimo. Cuando Dios dice que debemos ser santos porque Él es santo, nos está llamando a reflejar su naturaleza. No nos pide algo que Él no sea. La base de nuestra santidad está en su carácter. Dios es santo por esencia, por naturaleza, por eternidad. Y si somos su pueblo, sí, que le pertenecemos, entonces estamos llamados a representarlo, no solo con palabras, sino con la forma en que vivimos cada día. Este llamado a la santidad no es un llamado al aislamiento, sino a la manifestación. La santidad no nos aleja del mundo por desprecio, sino que nos distingue dentro del mundo como luz en medio de la oscuridad. Ser santo es ser compasivo con el necesitado, justo con el prójimo, íntegro en los negocios, respetuoso en la familia, veraz en las palabras. Es vivir con una conciencia constante de que no somos nuestros, sino de aquel que nos redimió. Muchos no viven en santidad no porque no puedan, sino porque no quieren. El verdadero obstáculo no es el pecado del mundo, sino el orgullo del corazón que se resiste a someterse a la voluntad de Dios. Vivir en santidad requiere rendición, disciplina y dependencia diaria del Espíritu Santo. En una cultura que promueve la autosuficiencia, la santidad se levanta como un acto de contracultura, vivir bajo la autoridad del Creador. Jesús no anuló este llamado, al contrario, lo elevó. Cuando dijo, «Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto». Mateo 5:48, Él reafirmó que el carácter de Dios sigue siendo nuestro estándar.
pero no nos dejó solos, nos dio su Espíritu para capacitarnos. Ya no caminamos intentando alcanzar la santidad por esfuerzo propio, sino que vivimos como nuevas criaturas, transformadas desde adentro por la gracia. Ser santo hoy es tan posible como lo fue en los días de Moisés. La diferencia es que ahora la santidad no es una lista de reglas externas, sino una transformación interior que se refleja hacia afuera. No se trata de cumplir un conjunto de normas, sino de estar tan cerca de Dios que su carácter se derrama en nuestras decisiones diarias. La santidad, entonces, no es algo que aparentamos, es algo que ocurre cuando permanecemos en Él. Como una lámpara no brilla por sí sola, sino por estar conectada a la fuente de poder. Así también nosotros reflejamos a Dios solo cuando estamos unidos a Él. Separados, nuestra luz se apaga, pero unidos vivimos como testimonios vivos de su gloria. El llamado a la santidad en Levítico 19 es más actual que nunca. En un mundo que celebra el desorden, la mentira y la indiferencia, los hijos de Dios están llamados a vivir de otra manera, no por religión, sino por identidad. No por obligación, sino por amor. Dios no nos llama a ser santos para limitarnos, sino para liberarnos, porque solo en su santidad hay verdadera plenitud. Y cuando respondemos a ese llamado, comenzamos a vivir como lo que realmente somos, un pueblo apartado para Él. Levítico 19:3. Se narra: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. Cuando Dios comienza a revelar lo que significa vivir en santidad, no empieza con sacrificios, templos, ni grandes obras religiosas. Comienza con algo profundamente humano: el respeto a los padres. El vínculo familiar es el primer lugar donde se cultiva el carácter, donde se aprende a obedecer, a servir, a escuchar, a amar. Por eso Dios establece como piedra angular de la santidad práctica el mandamiento de honrar a padre y madre. En este versículo el Señor no usa la palabra honrar como en Éxodo 20d, sino que emplea un verbo aún más fuerte: temer. El verbo hebreo yare implica reverencia, profundo respeto, incluso una actitud de reconocimiento de autoridad. Dios está diciendo que la forma en que tratamos a nuestros padres refleja nuestra disposición a obedecerlo a Él. ¿Cómo podrá una persona rendirse ante el Señor si no es capaz de mostrar respeto a aquellos que le dieron la vida? En una cultura donde la desobediencia, el sarcasmo y la indiferencia hacia los padres se han vuelto comunes, este mandamiento resuena con más fuerza. No se trata simplemente de ser cortés, sino de vivir con una actitud de honra constante. Incluso cuando los padres no sean perfectos o no hayan cumplido su rol correctamente, el llamado de Dios sigue en pie: temerlos, es decir, tratarlos con dignidad, consideración y reverencia. Este respeto familiar es el cimiento de la santidad, porque si no somos santos en lo íntimo, en lo cotidiano, en el hogar, ¿cómo podremos serlo fuera? Dios no separa la vida espiritual de la vida doméstica. Lo que somos con nuestra familia es tan espiritual como lo que somos en la congregación. La santidad empieza en casa, en cómo hablamos, cómo respondemos, cómo servimos a quienes están más cerca de nosotros. En la misma línea Dios añade: y mis días de reposo guardaréis. El descanso sabático no era solo un día sin trabajo, era un acto de obediencia y confianza. Guardar el sábado en el contexto de Israel significaba reconocer que Dios era el proveedor, el centro, el que merecía la atención plena de su pueblo. Era un día apartado para Dios, así como su pueblo debía ser apartado para Él. La conexión entre respetar a los padres y guardar el día de reposo no es casual. Ambos son actos de santidad práctica que exigen rendición interior. Uno honra la estructura que Dios diseñó para la familia. El otro honra el tiempo que Dios estableció para la comunión con Él. Ambos reflejan una vida ordenada bajo la voluntad divina. Y el versículo cierra con una frase que se repite a lo largo de todo el capítulo: Yo Jehová vuestro Dios. Esta no es una firma decorativa, es una afirmación solemne que recuerda quién es la fuente de autoridad. No seguimos estas instrucciones por tradición o por moral social, sino porque el Dios Santo lo ha dicho. Él no es solo un espectador,
es nuestro Señor. Y cuando Él habla, su pueblo escucha con reverencia. Muchos desean vivir en santidad, pero ignoran estas verdades básicas. Quieren experimentar la presencia de Dios, pero viven en constante conflicto con sus padres. Quieren ser usados por el Señor, pero desprecian la estructura familiar que Él estableció. Sin honra, no hay comunión. Sin reverencia, no hay intimidad con Dios. La santidad no comienza en los altares, sino en el corazón que decide honrar lo que Dios honra. Por eso este versículo es tan profundo. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Nos recuerda que la vida santa no se construye solo con ayunos y oraciones, sino con actitudes sencillas que revelan obediencia. Honrar a los padres y respetar el día del Señor son señales externas de un corazón que ha aprendido a temer a Dios de verdad. Porque quien respeta a sus padres y separa tiempo para el Señor, está diciendo con su vida: tú eres mi Dios, y quiero parecerme a ti. Levítico 19:4. Se narra: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. Después de establecer la santidad en la familia y en el tiempo apartado para Él, Dios dirige su palabra hacia otro aspecto fundamental de una vida consagrada: la pureza en la adoración. El corazón humano, tan inclinado a buscar sustitutos cuando no entiende a Dios, necesita una instrucción clara y contundente. No te vuelvas a los ídolos, no fabriques sustitutos, no des forma visible a lo que es eterno e invisible, porque cualquier intento de representar a Dios con objetos creados no solo lo reduce, sino que lo reemplaza. Los ídolos no son solo estatuas de piedra o metales preciosos. Son cualquier cosa que ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. En tiempos antiguos, los pueblos alrededor de Israel adoraban a múltiples deidades, cada una hecha a imagen del deseo humano. Ídolos de fertilidad, ídolos de guerra, ídolos de provisión. Todos reflejaban una necesidad, y todos eran un intento de controlar el poder divino. Pero el Dios verdadero no puede ser moldeado por manos humanas. Él es soberano, eterno, inmutable. Por eso el mandato es tajante: no os volveréis a los ídolos. No es solo una advertencia contra lo externo, sino un llamado interno a no volver el corazón a aquello que no puede hablar, ni oír, ni salvar. Un corazón dividido entre Dios y cualquier otra cosa es un corazón que ha abandonado la santidad. Porque la adoración no consiste solo en lo que hacemos en público, sino en lo que amamos en secreto. Y lo que amas por encima de Dios, aunque no tenga forma, ya se ha convertido en tu ídolo. La idolatría no empieza en las manos, empieza en el corazón. Cuando confiamos más en nuestras habilidades que en Dios, hemos erigido un ídolo. Cuando dependemos del dinero más que de la providencia divina, ya hemos forjado uno en nuestra alma. Cuando buscamos la validación humana antes que la aprobación del cielo, hemos caído en la adoración de una imagen falsa. Dios conoce esa tendencia. Por eso nos advierte: no te vuelvas, no regreses al molde, no te hagas dioses de fundición, no intentes fabricar una versión de Dios que se acomode a tu vida. Ríndete al Dios que transforma la vida conforme a su santidad. Y luego, como confirmando su autoridad y santidad, dice una vez más: yo Jehová vuestro Dios. Él no es una idea, no es un símbolo, no es un objeto, es una persona viva, presente y soberana. La adoración verdadera es el resultado de conocer a ese Dios tal como es, y no como nos conviene imaginarlo. Los versículos siguientes 5 al 8 profundizan aún más en la adoración verdadera, centrada en el sacrificio de paz. El texto instruye que, si alguien ofrece sacrificio a Jehová, debe hacerlo de manera correcta, con el corazón limpio y en el tiempo indicado. El sacrificio no debía comerse después del segundo día, y si alguien lo hacía, el sacrificio quedaba anulado,
y quien lo ofreció debía cargar con su pecado. Este detalle puede parecer insignificante, pero revela algo esencial. La santidad en la adoración también se manifiesta en la obediencia a los detalles. No se trata de cumplir por cumplir. No es la acción lo que santifica al adorador, sino la actitud con la que se ofrece. Dios no acepta ofrendas contaminadas ni devociones a medias. Él desea integridad, reverencia y fidelidad. El sacrificio de paz era una celebración de comunión con Dios, una expresión de gratitud y entrega, pero si se hacía fuera del orden establecido, se convertía en desobediencia. Es decir, incluso las cosas buenas, ofrecidas fuera del tiempo o sin respeto a los mandatos de Dios, pierden su valor espiritual. Esto nos enseña que Dios no solo mira lo que hacemos, sino cómo y por qué lo hacemos. La santidad en la adoración exige sinceridad, exactitud y corazón. En la actualidad, aunque ya no ofrecemos sacrificios animales, el principio sigue siendo el mismo. Podemos cantar, orar, servir e incluso predicar. Pero si lo hacemos sin reverencia, sin obediencia, sin rendición verdadera, nuestra adoración se vacía. Dios no busca actos religiosos, busca corazones quebrantados, manos limpias y vidas consagradas. Por eso, este pasaje nos confronta, nos lleva a examinar nuestras motivaciones. ¿Estamos adorando a Dios como Él merece o simplemente repitiendo hábitos vacíos? ¿Nos hemos construido un Dios cómodo, indulgente y a nuestra medida, o estamos rindiéndonos ante el Dios Santo, el que exige todo, pero a cambio lo da todo? La verdadera santidad no se limita a lo que hacemos, sino a cómo adoramos, a quién adoramos y desde dónde adoramos. Cuando erradicamos toda forma de idolatría, interna o externa, y nos acercamos al Dios verdadero con obediencia y temor reverente, entonces entramos en comunión verdadera. Entonces adoramos en espíritu y en verdad. Entonces vivimos como un pueblo apartado, consagrado, reflejando la gloria del único digno de ser adorado. Levítico 19, 9-10. Se narra: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Dios continúa revelando en este capítulo lo que significa ser un pueblo santo, y en esta sección nos sorprende con un giro inesperado. La santidad no se mide solo en el altar o en el templo, sino en el campo, en la cosecha, en el trato hacia los necesitados. La santidad según Dios también se manifiesta en cómo usamos nuestros recursos y cuánto espacio dejamos para bendecir a otros. El mandamiento es claro: cuando ciegues tu tierra, no tomes todo para ti. Deja algo, deja las esquinas, deja lo que cae, no recojas hasta lo último. ¿Por qué? Porque no todo lo que tienes es solo para ti. Dios introduce aquí un principio poderoso. La generosidad es una expresión tangible de santidad. Esta instrucción era revolucionaria en su tiempo. Las naciones paganas no tenían leyes que protegieran al pobre. El extranjero era visto como amenaza, como carga, como alguien que no tenía derecho a nada. Pero el Dios de Israel, el Dios Santo, le dice a su pueblo que ser distinto también incluye cuidar al que no tiene nada, al que no pertenece, al que camina entre ellos sin seguridad ni hogar. En esta simple pero profunda ley, Dios enseña que el campo no es solo un lugar de producción, sino un espacio de compasión. La agricultura, la economía, el trabajo, todo debía reflejar la justicia y la misericordia de Dios, porque para Él, la espiritualidad verdadera no está separada de la responsabilidad social. Es más, la santidad sin compasión no es santidad, es egoísmo disfrazado. Dios no solo les dice qué hacer, sino cómo hacerlo. No espigarás, no rebuscarás. No se trata de dar lo que te sobra cuando ya estás satisfecho. Se trata de intencionalmente dejar espacio, de no apurar hasta el límite, de vivir con margen. Esto no es solo caridad, es justicia, es reconocer que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos administradores,
no propietarios absolutos, y este principio no se ha desvanecido con el tiempo. Hoy no recogemos trigo ni tenemos viñas, como en la antigüedad, pero la enseñanza sigue viva. En nuestra cultura, la cosecha puede ser el salario, el negocio, los bienes, los recursos, y la pregunta que el texto nos plantea es, ¿dejamos margen para otros? ¿Hay espacio en nuestra agenda, en nuestro presupuesto, en nuestra mesa, para el que necesita? ¿O exprimimos todo para nosotros? Muchos quieren ser santos en lo espiritual, pero ignoran la santidad práctica. Quieren orar largas horas, pero son indiferentes al que sufre. Quieren servir en el altar, pero no conocen el nombre del forastero que pasa hambre. Pero aquí Dios nos muestra que cuidar al necesitado no es una opción humanitaria, es una señal de santidad verdadera. El versículo termina nuevamente con la frase solemne, «Yo Jehová vuestro Dios», y con eso Dios está recordando, esto lo digo yo, este es mi carácter. Si ustedes son míos, deben vivir como yo. Porque Dios es justo, es generoso, es protector de los débiles, y si somos su pueblo, debemos reflejar ese mismo corazón. En un mundo donde reina el individualismo, donde se valora más el tener que el compartir, este llamado resuena con urgencia. La santidad no es solo doctrina, es acción, no es solo oración, es compasión, no es solo buscar a Dios en lo alto, sino encontrarlo en el rostro del necesitado. Ser santo es entender que el campo que cultivamos no es solo nuestro, que nuestras bendiciones no son exclusivas, que nuestro tiempo y recursos pueden ser canales de misericordia. Ser santo es abrir la mano con libertad, confiando en que el Dios que manda dejar parte de la cosecha es el mismo que multiplicará lo que decidimos no recoger. Levítico 19, 11, 13. Se narra: no hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. To you, my darling. No, to you. The Roses were living the dream. More champagne for me, please. Until it all came crashing down. He got fired. Fired? From the director of Meet the Parents. You're a failure. Women don't like that. If you need a shoulder or an inner thigh to lean on. On August 29th. I just want the house. We want everything. Wow. Stop. You stop! And see The Roses. These people. The Roses. Rated R. Under 17, not admitted without parent. In theaters everywhere, August 29th. Dios continúa desglosando lo que significa vivir una vida santa, y ahora enfoca su atención en lo que sale de nuestro corazón hacia el prójimo. La santidad no es un asunto privado ni escondido entre oraciones. Se manifiesta en el trato cotidiano, en la ética, en la justicia personal. La relación con Dios está inseparablemente ligada a la manera en que nos relacionamos con los demás. No hay comunión con un Dios santo mientras se pisotea la verdad o se abusa de otros. El mandamiento comienza con una tríada directa: no hurtar, no engañar, no mentir. Estas acciones no solo son ofensivas contra el prójimo, sino que profanan la imagen de Dios que decimos representar. Robar es tomar lo que no nos pertenece, pero engañar es manipular la realidad para beneficio propio, y mentir es construir una narrativa falsa que destruye la confianza. Las tres acciones, aunque diferentes, brotan de la misma raíz: un corazón que ha desplazado a Dios del centro y se ha puesto a sí mismo como autoridad suprema. En una sociedad donde la mentira se normaliza y el engaño se disfraza de astucia, este pasaje confronta con fuerza. Dios no tolera la falsedad en su pueblo. El Dios Santo es también el Dios de la verdad, y por tanto, sus hijos deben reflejar esa verdad en todo momento. No se trata solo de evitar la mentira directa, sino de vivir en integridad total, sin doblez, sin disfraces, sin justificaciones sutiles. El siguiente versículo va aún más lejos: no jurarás falsamente por mi nombre. Esto revela que las palabras tienen peso eterno cuando se pronuncian en el nombre de Dios. Usar su nombre para respaldar mentiras es una forma de profanación espiritual. Es poner lo sagrado al servicio de lo corrupto. Es tomar el nombre de aquel que es santo y utilizarlo para sostener una falsedad.
En otras palabras, es vaciar de significado la verdad de Dios para justificar la conveniencia humana. Dios no permitirá que su nombre sea utilizado como garantía de engaño. Quien jura falsamente por su nombre, aunque parezca religioso, está deshonrando la santidad de Dios. La fe verdadera se sostiene en la verdad, no en apariencias ni en argumentos manipulados. Por eso, Jesús mismo reafirmó esta enseñanza siglos después cuando dijo: «Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede». Mateo 5:37. Un corazón íntegro no necesita adornos ni juramentos. Su palabra es suficiente porque su vida respalda lo que dice. El texto continúa con una instrucción aún más práctica: «No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás». Aquí Dios da un paso más allá. No basta con no mentir. Hay que actuar con justicia. Oprimir es usar poder, posición o ventaja para someter al otro. Puede ser con palabras, con acciones, con deudas, con desprecio. Y Dios lo condena. Él ve cada trato injusto, cada retención indebida, cada abuso disfrazado de legalidad. A sus ojos, no hay injusticia pequeña, porque toda injusticia rompe el reflejo de su carácter. Y el versículo culmina con una imagen cotidiana pero poderosa. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. En tiempos antiguos, los jornaleros vivían al día. Su sustento dependía de recibir el pago ese mismo día. Retenerlo, aunque fuera solo hasta el amanecer, era negarle al pobre la oportunidad de alimentarse, de cuidar de su familia, de vivir con dignidad. Esta ley revela que Dios no solo está atento a los grandes pecados, sino también a las pequeñas injusticias diarias. A Él le importa cómo tratamos a quienes dependen de nuestra responsabilidad. En el mundo actual, esta enseñanza se aplica a empleadores, autoridades y a cualquiera que tenga en sus manos el bienestar de otros. Ser santo es ser justo. Ser santo es pagar a tiempo, cumplir compromisos, tratar con dignidad y jamás aprovecharse de la necesidad ajena. Ser santo es ser confiable, íntegro y transparente en todos los aspectos de la vida. Esta sección de Levítico 19 nos revela una verdad contundente. La santidad se demuestra en lo cotidiano, en cómo manejamos el dinero, en cómo usamos nuestras palabras, en cómo tratamos a los demás cuando nadie nos observa. El verdadero pueblo de Dios no solo canta alabanzas, practica la justicia. No solo ora con fervor, vive con integridad. Dios no acepta una adoración que viene de labios que mienten, de manos que roban o de corazones que oprimen. La santidad no se mide por la intensidad de nuestros ritos, sino por la verdad de nuestras acciones. Vivir como santos es andar en la verdad, hablar con sinceridad, actuar con justicia, porque el Dios que nos llama a ser santos es también el Dios que observa cada detalle de nuestra conducta. Y vivir en su presencia implica reflejar su verdad, su justicia y su compasión cada día. Levítico 19:14. Se narra: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. En este breve pero poderoso versículo, Dios desciende hasta uno de los niveles más profundos de la vida práctica: el trato hacia los más frágiles, hacia aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. El mandamiento no es complejo, pero su contenido revela una verdad trascendental. La santidad también se mide en cómo tratamos a quienes no tienen voz, ni fuerza ni posibilidad de protegerse. No maldecirás al sordo es una prohibición directa contra la crueldad disfrazada de impunidad. Un sordo, por definición, no puede oír los insultos dirigidos contra él. Pero aunque la víctima no lo escuche, Dios sí lo oye. Él es el defensor de los silenciosos, el guardián de los ignorados, el escudo de los indefensos. Este mandamiento no se trata solo de no decir algo hiriente, sino de eliminar toda actitud que busca burlarse, despreciar o abusar de aquel que no puede responder. Porque a los ojos de Dios, eso no es solo injusticia, es perversión del corazón. El mandato continúa: delante del ciego no pondrás tropiezo. Aquí el Señor va aún más allá.
no se refiere simplemente a un obstáculo físico, aunque esa es la imagen literal, sino a todo acto deliberado que busca hacer caer a alguien más vulnerable. Esta acción representa el abuso de poder, la manipulación del débil, la trampa escondida que se coloca a aquel que ya de por sí camina en desventaja, y Dios, que es justo, lo condena con firmeza. Este versículo no habla solo de discapacidades físicas. El sordo representa a aquel que no puede defenderse del abuso verbal o emocional. El ciego representa a quien no puede ver las intenciones escondidas, las artimañas, las agendas ocultas. En este contexto, poner tropiezo es explotar la ignorancia, aprovecharse del desconocimiento, tomar ventaja de la inocencia, y eso, ante Dios, es una transgresión de la santidad. Es fácil aparentar piedad en público y esconder actitudes crueles en privado. Es fácil ser amable con los fuertes y ser burlón con los débiles. Pero este versículo desenmascara el corazón. Nos dice que el verdadero santo no es el que impresiona con palabras religiosas, sino el que cuida, respeta y honra incluso al más frágil, al más silencioso, al más invisible. Y luego la frase clave: sino que tendrás temor de tu Dios. Aquí está la raíz del asunto. ¿Por qué deberíamos abstenernos de maldecir al sordo o hacer tropezar al ciego, especialmente si ellos ni siquiera lo notarán? Porque Dios lo ve todo, y quien vive en su presencia no actúa como si nadie lo estuviera observando. El temor de Dios no es miedo paralizante, sino conciencia reverente. Es vivir sabiendo que nuestras acciones, pensamientos e intenciones están ante los ojos del Santo. Cuando una persona teme a Dios de verdad, cambia su forma de tratar a los demás, especialmente a los que no pueden devolver el favor o defenderse. El temor de Dios limpia el corazón de soberbia, de burla, de arrogancia. Nos recuerda que todos somos frágiles ante Él, y que lo que hacemos a otros, lo hacemos en su presencia. Por eso, el cuidado hacia los débiles no es opcional. Es una manifestación directa de nuestra comunión con el Dios Santo. Este versículo es un espejo para nuestros tiempos. ¿Qué hacemos con quienes no pueden hablarnos, responder, defenderse? ¿Qué actitud tenemos hacia los que tienen menos habilidades, menos oportunidades, menos recursos? ¿Somos los que ayudan a levantar o los que, en secreto, colocan tropiezos? La santidad no se demuestra en actos grandiosos, sino en gestos silenciosos de compasión y justicia. El que teme a Dios no se aprovecha del ignorante, no se burla del frágil, no desprecia al que no puede devolver, porque sabe que cada alma, sin importar cuán limitada sea a los ojos del mundo, es valiosa ante los ojos del Creador. Cuando Dios dice «Yo Jehová», está recordándonos que su santidad es el estándar por el cual debemos medir nuestra conducta, y que su presencia no está limitada al templo o al culto. Está en el campo, en la casa, en el trato con el pobre, con el anciano, con el que no ve y con el que no oye. Vivir con temor de Dios es vivir con ojos abiertos a los demás y corazón dispuesto a servir sin esperar nada a cambio. Esta es la esencia de la santidad, reflejar el carácter de un Dios que cuida, protege y se inclina hacia los más pequeños. Levítico 19, 15, 16. Se narra: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Dios es justo, y si su pueblo ha de reflejar su carácter, entonces la justicia debe estar profundamente arraigada en su conducta diaria. En este pasaje, el Señor establece un principio fundamental de su santidad. No hay lugar para el favoritismo, ni para la parcialidad, ni para los juicios contaminados por emociones o intereses. La justicia de Dios no se acomoda a las presiones humanas, no se inclina ante los poderosos, pero tampoco se compadece con falsedad del que tiene poco. Es justicia recta, imparcial, basada en la verdad. No harás injusticia en el juicio. Esta declaración es absoluta, no hay espacio para excepciones. Cuando llega el momento de emitir un juicio, ya sea en una corte, en un consejo, en una conversación o en un pensamiento personal,
El pueblo de Dios debe ser guiado por la verdad, no por simpatías, conveniencias ni emociones. La santidad exige una mirada limpia y un corazón recto, incluso cuando eso signifique decir cosas que incomodan o tomar decisiones que no son populares. Dios añade dos contrastes que desenmascaran dos formas comunes de parcialidad, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Esta afirmación es profundamente reveladora. La justicia no se vende al poderoso, pero tampoco se manipula a favor del débil por una falsa compasión. La verdad no se adapta según la situación social. La santidad no toma partido por conveniencia. Dios nos llama a juzgar con rectitud, con equilibrio, con integridad total. Porque tanto el pobre como el rico están bajo su mirada, y Él ama a ambos con la misma intensidad. Esta instrucción va más allá del sistema judicial. Abarca la vida cotidiana, nuestras opiniones, nuestras decisiones, nuestras conversaciones. Hablamos con verdad incluso cuando nos cuesta, nos atrevemos a corregir con justicia, sin importar a quién tengamos delante. ¿Somos capaces de defender la verdad sin inclinarnos por simpatía o presión? La segunda parte del versículo 16 nos confronta aún más. No andarás chismeando entre tu pueblo. Aquí, Dios toca una de las formas más destructivas de injusticia, el chisme. Esa palabra dicha en secreto, esa historia contada a medias, esa opinión disfrazada de preocupación espiritual. El chisme destruye, envenena, divide. Y aunque suele parecer inofensivo o hasta entretenido, ante Dios es una afrenta a su santidad, porque el chisme atenta contra el honor del prójimo y corrompe el corazón del que lo comparte. La santidad en las palabras es uno de los grandes desafíos del alma. Your burger is served, and this is our finest Pepsi Zero Sugar. Its sweet profile perfectly balances the savory notes of your burger. That is one perfect combination. Burgers deserve Pepsi. No es suficiente evitar el robo o el adulterio si nuestras palabras llevan muerte en vez de vida. Hablar de otros sin causa justa, repetir historias no verificadas, sembrar sospechas, todo esto contamina el alma y debilita la comunidad. El pueblo santo de Dios debe ser un pueblo que protege la honra del otro, que guarda silencio cuando es prudente y que edifica con sus palabras. El versículo continúa: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Aunque esto puede parecer una reiteración del mandamiento, no matarás, en este contexto adquiere una profundidad aún mayor. Atentar contra la vida del prójimo no solo implica un ataque físico, sino toda acción o palabra que ponga en peligro la integridad, la reputación o la seguridad del otro. Es actuar con desprecio, con odio oculto, con intenciones disfrazadas de justicia que en realidad buscan destrucción. Dios cierra esta sección con su afirmación solemne y poderosa: Yo Jehová. Es como si dijera, esto no es una sugerencia cultural ni un ideal humano. Soy yo, el Santo, el que establece este estándar, y como vuestro Dios, les exijo vivir según mi justicia. En un mundo donde la verdad se relativiza, donde los juicios están contaminados por ideologías, emociones o conveniencias, este mandato resuena con urgencia. La santidad exige justicia imparcial, exige verdad en el juicio, exige pureza en las palabras, exige respeto por la vida, aun en lo más íntimo del corazón. El santo no es aquel que ora más fuerte o canta más alto, sino aquel que decide juzgar con rectitud, que no participa en rumores, que no levanta su voz para destruir, sino para restaurar. Es aquel que prefiere perder la aprobación del hombre antes que comprometer la verdad de Dios. Vivir en santidad es vivir como un reflejo de un Dios justo. Es decir, no al favoritismo, no al chisme, no a la injusticia encubierta. Es temer al Señor lo suficiente como para hablar con verdad, actuar con equidad y cuidar del prójimo como si su vida estuviera en nuestras manos, porque a veces lo está. Levítico 19, 17, 18 se narra: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. En esta sección, llegamos al corazón palpitante de Levítico 19. Si hasta ahora hemos visto la santidad como una serie de acciones concretas hacia Dios, la familia, los pobres y los débiles, aquí Dios abre la cortina del alma y nos muestra que la raíz de la santidad está en el amor. Sin amor, todo lo demás es apariencia. Sin amor, la santidad es solo un disfraz moral. Por eso, estos versículos nos confrontan directamente en lo más íntimo, lo que guardamos en el corazón. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Esta frase no se refiere a actos visibles, sino a emociones escondidas, a resentimientos silenciosos, a heridas no tratadas. El odio no siempre grita, a veces se disfraza de indiferencia, de distancia, de justificación. Pero Dios lo ve, y si hay odio en el corazón, aunque se oculte tras una sonrisa o un silencio educado, la santidad está contaminada. La santidad no es solo lo que hacemos con las manos, sino lo que permitimos que viva en nuestro interior. El resentimiento, la ira, el desprecio, todo eso es incompatible con una vida consagrada. Por eso Dios nos manda a razonar con el prójimo, es decir, a confrontar con amor, a corregir con respeto, a no dejar que el pecado ajeno nos envenene por dentro. Porque cuando no enfrentamos las ofensas de forma madura, terminamos participando de la misma oscuridad que condenamos. No te vengarás, ni guardarás rencor. Aquí, el Señor toca dos mecanismos profundamente humanos: el deseo de devolver el daño y la costumbre de conservar la ofensa como una deuda emocional. La venganza se manifiesta en acciones, el rencor en actitudes. Ambos contaminan el alma, destruyen relaciones y bloquean la comunión con Dios. El santo no se venga. El santo no guarda listas mentales de agravios. El santo elige soltar no porque el otro lo merezca, sino porque Dios lo ha llamado a un estándar más alto. La santidad no nos permite alimentar rencores como si fueran tesoros. No nos da permiso para tramar castigos emocionales disfrazados de justicia. El corazón que vive bajo la sombra del Altísimo no tiene espacio para la amargura. Perdonar no es debilidad, es santidad, y es la única forma de vivir libres delante de Dios. Y entonces, la frase que Jesús mismo citaría siglos después: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento no es nuevo, pero su profundidad es eterna. El amor al prójimo es el resumen de toda la ley. No es un amor superficial ni emocional. Es un amor que actúa, que honra, que sirve, que bendice, incluso cuando no recibe lo mismo a cambio. Es un amor que parte del entendimiento de que el otro, por más imperfecto que sea, también fue creado a imagen de Dios. Dios no dice simplemente tolera a tu prójimo. No dice soporta al que te rodea. Dice, ámalo como a ti mismo. Así como buscas tu bienestar, procura el suyo. Así como te defiendes, defiéndelo. Así como te alimentas, dale de comer. Así como te perdonas a ti mismo, una y otra vez, perdónalo también. Porque el amor que damos al otro es una medida del amor que realmente tenemos por Dios. Jesús tomaría este mandamiento y lo colocaría al lado del mayor de todos: amar a Dios con todo el corazón. Y diría que en estos dos se resume toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37, 40. Lo que Levítico nos presenta aquí no es menor. Es el centro mismo de una vida santa. Este amor no depende de si el otro lo merece. No depende de si es fácil. Depende de si Dios vive en ti. Porque cuando Él habita en el corazón, su amor no puede ser contenido. Fluye incluso hacia quienes te han herido, hacia quienes no entienden, hacia quienes no corresponden. Amar al prójimo no es natural, es espiritual. Es el fruto de una vida transformada por la santidad de Dios. Y el versículo termina una vez más con esa declaración solemne: yo Jehová, porque este amor no nace de nosotros, ni se sostiene en nuestras fuerzas. Proviene de Él, y porque Él es el Señor, su mandamiento no es una opción, es una instrucción divina que define quiénes somos realmente. La santidad no se demuestra por cuánto conocimiento bíblico tenemos,
sino por cuanto amamos a quienes Dios ha puesto a nuestro lado. La prueba más grande de una vida consagrada no es el culto más ferviente, sino el amor más genuino. Y si decimos que habitamos en la luz, pero aborrecemos a nuestro hermano, estamos en tinieblas todavía. En 1 de Juan 2:9. Amar al prójimo como a uno mismo no es un simple consejo ético. Es la evidencia de que Dios realmente está en nosotros. Porque si Él es santo, y nosotros lo representamos, entonces el amor debe ser nuestro idioma, nuestra señal y nuestro sello. Levítico 19:31 selección. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Esta sección de Levítico 19 puede parecer desconectada de la realidad moderna. Habla de mezclas en los campos, en los tejidos, de prácticas antiguas como agoreros, adivinos y encantadores. Y sin embargo, detrás de cada instrucción, aparentemente extraña, Dios revela una verdad eterna. La santidad no es parcial, sino total. No se limita a lo espiritual, sino que abarca cada rincón de nuestra vida, desde la ropa que usamos hasta las decisiones que tomamos en momentos de incertidumbre. Cuando Dios instruye a su pueblo a no mezclar ganados, semillas ni tejidos, no está simplemente dando reglas agrícolas o de moda, está estableciendo un principio espiritual profundo. Su pueblo debía ser distinto, separado, sin mezcla con las prácticas, los valores y las creencias de las naciones vecinas. En una cultura donde lo común era la fusión de costumbres, creencias y estilos de vida, Dios está enseñando: mi pueblo no se mezcla con lo impuro, mi pueblo no copia los modelos del mundo, mi pueblo vive con identidad clara y con líneas bien definidas. Este llamado a evitar la mezcla es simbólico. Nos recuerda que la santidad requiere coherencia, integridad, separación del pecado y una vida alineada con la voluntad de Dios en cada área. No basta con ser santos en el templo y mundanos en el negocio. No basta con orar fervientemente mientras toleramos pequeñas impurezas en nuestras decisiones diarias. Dios está diciendo: si eres mío, lo eres por completo. En los versículos siguientes, el Señor da mandamientos sobre prácticas religiosas paganas. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Estas prácticas estaban profundamente arraigadas en las culturas que rodeaban a Israel. Comer sangre, consultar agoreros, adivinadores y encantadores, era parte del intento humano de controlar el destino, manipular las fuerzas ocultas y obtener ventaja por medios ocultistas. Pero Dios, en su santidad, no solo prohíbe estas prácticas, las llama contaminación. Porque abrir el alma a fuentes espirituales que no provienen de Él es invitar a la oscuridad a gobernar nuestra vida. Y lo que muchos consideran curiosidad o tradición cultural, horóscopos, lectura de cartas, You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find and it. You can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Ooh. Find your next ride at Autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. Espirituales, ritos populares, es, en esencia, una traición al Dios vivo. Porque no se puede buscar dirección en el cielo mientras se consulta al abismo. Dios no tolera rivalidad espiritual. Él no comparte su gloria con nadie. Por eso dice con fuerza: no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Aquí está el corazón del asunto. Cuando acudimos a fuentes ajenas a Dios para buscar orientación, protección o destino, estamos cuestionando su soberanía y deshonrando su nombre. Es como decir: Dios no es suficiente, necesito otro poder que me guíe, y eso es una negación directa de su señorío.
La santidad exige una vida completamente rendida a Dios, donde Él sea la única fuente de verdad, dirección y poder, donde las decisiones no se basen en supersticiones, presentimientos o manipulaciones espirituales, sino en oración, en la palabra y en comunión con el Espíritu Santo. Este pasaje también aborda prácticas relacionadas con el cuerpo, el duelo y el luto, donde Dios prohíbe cortaduras en el cuerpo por los muertos, tatuajes, rituales y desfiguraciones corporales que eran comunes en los ritos paganos. De nuevo, el punto no es la apariencia externa en sí misma, sino la fuente espiritual detrás de la práctica. El pueblo de Dios no debía seguir las formas de luto, los símbolos, ni los gestos de los pueblos que no conocían al Dios vivo. Ellos debían expresar su dolor, su esperanza y su identidad de una manera que honrara la vida, la dignidad y la eternidad. Dios cuida incluso de los detalles que parecerían irrelevantes, porque cada gesto, cada símbolo, cada costumbre comunica algo, y el pueblo santo debía comunicar con todo su ser que pertenecía al Dios que es distinto, puro, eterno y verdadero. Hoy, estos principios siguen siendo urgentes. No vivimos bajo la ley ceremonial de Israel, pero sí vivimos bajo el llamado eterno a una santidad completa. Y eso significa revisar nuestras prácticas, nuestras influencias, nuestras costumbres. ¿Qué cosas hemos adoptado sin cuestionar? ¿Qué elementos del mundo se han mezclado con nuestra fe? ¿Qué compromisos hemos hecho con tal de no parecer tan distintos? La santidad no se trata de legalismo, sino de identidad. No es un control religioso, sino un reflejo del Dios al que servimos. Y si Él es santo, nosotros debemos serlo también en todo. Cuando Dios dice yo Jehová vuestro Dios, está declarando su derecho sobre nuestra vida. Nos recuerda que Él nos ha separado no para limitarnos, sino para guiarnos hacia una vida plena, limpia, coherente y llena de propósito eterno. Levítico 19, 32, 37. Se narra: delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová, y cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida, balanzas justas, pesas justas, efa justo y injusto tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo Jehová. En esta última sección del capítulo, Dios concluye su revelación con un recordatorio poderoso. La santidad no es un evento ni un instante, es una forma de vivir, un camino continuo que afecta todo lo que somos y todo lo que hacemos, y nos muestra que esa vida santa debe evidenciarse en nuestras relaciones, en nuestro trato hacia los demás y en la manera en que conducimos los asuntos más cotidianos de la vida. El mandato inicial es sorprendente en su sencillez. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano. En una cultura que muchas veces descarta lo viejo, que valora la juventud por encima de la sabiduría, Dios establece que el respeto por los mayores es parte de su santidad. No es solo cortesía, es reverencia, no por la edad en sí, sino porque los ancianos representan experiencia, historia, legado y dignidad. Una sociedad que honra al anciano es una sociedad que camina con temor de Dios. Y ese es precisamente el vínculo, y de tu Dios tendrás temor. Es decir, la forma en que tratamos al anciano revela cuánto respetamos a Dios. Porque si no somos capaces de honrar al que ha vivido, al que ha recorrido el camino antes que nosotros, ¿cómo podremos honrar al Dios eterno? La santidad no permite desprecio, ni burla, ni olvido hacia aquellos que representan generaciones pasadas. El santo es humilde para escuchar, honesto para aprender, y reverente para respetar. Luego el Señor se enfoca en el extranjero. Y cuando el extranjero morare con vosotros,
no le oprimiréis. En un mundo donde el diferente suele ser marginado, Dios establece una regla contracultural. El que no es como tú, el que viene de fuera, debe ser tratado con la misma dignidad que tú deseas para ti, no solo con tolerancia, sino con amor. Y lo fundamenta en la experiencia de Israel, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Es decir, recuerda de dónde te saqué. Recuerda cómo se siente ser el que está fuera, y deja que esa memoria despierte tu compasión. Dios no olvida la historia de su pueblo, y quiere que su pueblo tampoco lo haga. La santidad se expresa también en la hospitalidad, en la sensibilidad hacia el que llega, en el amor práctico hacia el diferente. No hay santidad sin empatía. No hay temor de Dios sin compasión hacia el que no pertenece. A continuación, el pasaje habla de justicia en medidas, balanzas y pesos. Esto puede parecer un detalle técnico, pero revela algo esencial. La santidad también habita en la manera en que manejamos lo económico, lo comercial, lo material. Dios exige balanzas justas, medidas exactas, pesos correctos, porque Él aborrece el fraude, la trampa, la manipulación del sistema para beneficio propio. La santidad no permite engaños disfrazados de astucia. El que es santo delante de Dios es íntegro también en el mercado, en los negocios, en las cifras ocultas. Cada vez que alguien ajusta una medida para aprovecharse del otro, cada vez que un trato se hace con doble intención, cada vez que una venta se infla para obtener más de lo justo, el nombre de Dios es deshonrado. Por eso Dios termina diciendo: Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Como diciendo, yo los liberé de la opresión, no pueden ahora convertirse en opresores. Dios nos llama a vivir diferente, no solo en el templo, sino en la calle, en la casa, en el negocio. Cada área de nuestra vida debe reflejar que ya no somos esclavos del mundo, ni del pecado, ni de la corrupción. Somos libres para vivir con rectitud, libres para ser justos, libres para caminar en santidad sin atajos ni dobleces. Finalmente el capítulo concluye con una exhortación clara: Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo Jehová. No basta con conocer, ni con admirar la belleza de sus leyes. La santidad requiere acción. Guardar los mandamientos es vivirlos, practicarlos, permitir que transformen cada rincón de nuestra existencia. Y la frase final, repetida a lo largo de todo el capítulo, nos recuerda quién respalda todo esto: Yo Jehová. Él es el que lo ha dicho. Él es quien nos llama. Él es quien nos santifica. La santidad no es una carga, sino un privilegio. No es represión, es libertad. No es legalismo, es identidad. Ser santo es vivir como pueblo que le pertenece a un Dios santo, un pueblo diferente, justo, misericordioso, íntegro, compasivo, veraz, humilde y apartado del mal. Un pueblo que no solo conoce a su Dios, sino que vive para reflejarlo en todo. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.